todos por venir. Esperamos estar sesionando ya más regularmente que el año pasado. Bueno, pues también ahí, por favor, todos difundan, ¿no? Que puedan con sus amigos, conocidos, para que pues, esta comisión crezca un poquito más. Pero bueno, sin más, me voy a permitir leer la semblanza curricular que Begoña me compartió, que describe perfectamente bien toda su trayectoria. Begoña, gracias. Begoña es abogada de propiedad intelectual, especializada en Derecho de la Moda y Gestión del Patrimonio Cultural por el Instituto Politécnico de Milán y CIDES. ¿CIDES qué es? Es el Centro de Cultura de que está en San Cristóbal de las Casas. Durante 23 años de experiencia profesional, tanto en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como en firmas transaccionales, ha asesorado y representado a clientes nacionales y extranjeros en la protección, defensa y gestión de sus derechos de propiedad intelectual y patrimonio cultural. Como experta en PI, Derecho de la Moda y Patrimonio Cultural, ha sido invitada a participar como conferencista en el Encuentro Original 2023, organizado por la Secretaría de Cultura, en el tercer seminario sobre mecanismos de solución de controversias en materia de patrimonio cultural y derechos de autor, en la primera edición del ciclo Fashion, Building and IP, convocada por la USPTO en el 22 Congreso Internacional de ACP con el tema Gestión de expresiones culturales de comunidades y pueblos originarios, en el primer Foro Nacional ESG y Regulación Empresarial en el Senado de la República, en el taller ESG organizado por la ICC México con el tema Impacto Social desde los derechos humanos y en el artículo Gestión del Patrimonio Cultural como base de la sustentabilidad, editado por la Universidad de Salamanca y la Universidad de Palermo, entre muchas intervenciones más. Fundó su firma BCG Law, IP and Fashion en 2021 y actualmente encabeza el Comité de Derecho de la Moda de ANADE y el capítulo mexicano de la Asociación Española de Expertos en Derecho de la Moda. Pues, bueno, muchas gracias. Pensé también que, además de la exposición original que traía, tiene un plus sobre las reformas recientes que el presidente acaba de mandar. Entonces, Begoña, bienvenida. Gracias. Gracias a. Bueno, gracias a la barra y gracias a Luis porque fue justo recibir su invitación. La verdad es que creo que es muy valioso hacer estas pláticas en el nicho de un comité como este que está dedicado precisamente a estos temas y poder hablar sobre la convergencia de otras prácticas que no toman un protagonismo como muchos lo están queriendo plantear, y creo que eso, lejos de ayudar, pues está perjudicando, ¿no? Entonces es buenísimo tener una plática neutral aquí, y pues sí, yo llevo muchos años dedicándome a la propiedad intelectual, 24 años ya, pero en estos temas reconozco que yo me he preparado aparte, o sea, no es lo que yo les voy a compartir hoy, no viene porque me dedique a propiedad intelectual, sino es algo que yo busqué. Yo soy de Chiapas, me interesa profundamente este tema, me tocó vivir el tema zapatista, pero verlo, o sea, no, obviamente yo estaba en una edad en la que no entendía qué era lo que estaba sucediendo, pero hoy veo 30 años después cómo me marcó profesionalmente y personalmente. Entonces, para mí este tema es muy serio y muy importante. Pero pues voy a tratar de platicárselos lo más ameno posible porque tampoco venimos a aburrirlo. Bueno, les voy a hablar del patrimonio cultural, pero antes de eso, un poco tener en contexto de qué estamos hablando en términos de población, por qué importa hablar de este tema. Son 476 millones de habitantes en el mundo que son pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas. Y aquí es importante hacer la distinción entre pueblos y comunidades porque no es lo mismo. En el caso de los pueblos no se vinculan a un territorio, en el caso de las comunidades sí. Esto es bien importante para temas legales. Y sobre todo en un país como el nuestro, en donde tenemos 23 millones de población indígena, que voy a hablar indígena porque es el término que se utiliza, pero no es correcto, original, natural sería más adecuado, pero vamos a utilizar los términos más comunes.
y hay mucho desplazamiento. Entonces, aunque ellos correspondan a un territorio en particular, la problemática que existe en su zona hace que emigren a otros territorios y bueno, y eso no quita que sigan formando parte del mismo pueblo, nada más que en otro territorio. Entonces, esta distinción sí es súper importante. Entonces, en México, el 19.4% de la población corresponde a comunidades, pueblos indígenas, a personas que se identifican como tal, el 51% mujeres, el 48% hombres, y son 68 pueblos identificados hasta ahora con 364 variantes lingüísticas. Todo esto, digo, a pesar que se vaya actualizando, ¿no? Y que tenga algunas fallas en los números precisos, pero esto es para contexto y para que podamos retomar en la importancia de esto, ¿no? Cómo influye el que hayan 68 pueblos diferentes, cómo influye el que hayan 364 variantes lingüísticas en el patrimonio cultural y en cómo se gestiona. ¿Qué es el patrimonio cultural? Pues al final es parte de la identidad de una nación, pero además en este caso de los pueblos o de las comunidades de las que estamos hablando. Estamos hablando de pueblos o comunidades que están presentes en el territorio que hoy conocemos como México desde 1500 a.C. O sea, estamos hablando mucho tiempo atrás. ¿Qué significa? Que es gente que está desde antes de la propiedad privada, desde antes del descubrimiento de América, desde antes de la nación mexicana y desde luego desde antes de la propiedad intelectual. Y bueno, esto es sumamente importante porque al final ellos se regulan con sus sistemas normativos o usos y costumbres como se les identifica también, y esos no tienen dentro de su visión estas otras modalidades que nosotros conocemos en nuestro derecho positivo mexicano, de la propiedad privada, en fin, ya lo iremos viendo más adelante. Entonces, ¿qué conforma el patrimonio de los pueblos o de las comunidades? Pues los elementos que constituyen su estilo de vida. En algún momento escuché, esto ocurre en México y en todo el mundo, ¿no? Ya habíamos hablado que hay una importante población indígena en el mundo de 476 millones y en México tan solo 23, ¿no? Tan solo. Pero bueno, había escuchado, por ejemplo, en la India a alguien que hablaba del tema, le preguntaban sobre la yoga y qué importancia tenía culturalmente para ellos. Y la verdad es que él decía que era tan solo una parte de su patrimonio cultural. O sea, que por cuestiones comerciales se había ido aislando y se compartía prácticamente en algunos lugares como una técnica para ejercitarte, otra como una técnica para meditar, pero en realidad no está expresando lo que esa práctica en particular implica para la identidad del pueblo de donde proviene, ¿no? Y eso es lo que pasa con el patrimonio cultural. Nosotros, al desconocer verdaderamente y al no entender lo que está ocurriendo dentro de las comunidades, solemos comoditizar ciertos elementos aislados que pareciera que tienen potencial para obtener un valor económico, ¿no? Y pretender con ello explotarlos fuera del contexto que realmente dota identidad a la comunidad. Eso está muy mal y denota además una ignorancia de nuestra parte y una falta de entendimiento, violación a derechos humanos que vamos a ir viendo más adelante y que no se deben tomar a la ligera. Entonces la espiritualidad es algo muy importante que forma parte de la identidad. Los territorios, ya hablábamos de la diferencia entre comunidades y pueblos, los sitios sagrados, la biodiversidad, los conocimientos y expresiones, lenguas, la forma de vida. Y dentro de conocimientos y expresiones encontramos una gama de cuestiones tangibles e intangibles que son las que causan ruido luego a nuestros colegas de propiedad intelectual, ¿no? La ruta legislativa, ¿cómo llegamos a que el patrimonio cultural de una comunidad, que engloba en términos generales lo que les acabo de decir, se legisle, se reconozca por el derecho positivo mexicano? Empezamos. No nos vamos a ir hasta el 1500 a.C., pero sí vale la pena que tengan en cuenta que desde ese entonces hasta 1989, que sale el convenio 169 de la OIT,
empieza a tomar importancia el tema para nosotros, ¿no? Imagínense la cantidad de años, eso no quiere decir más que son personas que han resistido una asimilación forzada de legislación que no les corresponde y que no empata con su cultura y no empata con su patrimonio, ¿no? En 1900, obviamente lo que dice el 169 de la OIT se enfoca mucho al tema de las empresas, qué es lo que tienen que hacer, que tienen que respetar los derechos de los indígenas y dentro de estos derechos se empieza a visualizar el tema de la libre determinación del manejo de los aspectos culturales en cada comunidad, que aún no recogía nuestra Constitución. En 1992 empiezan las reformas constitucionales. Obviamente, al firmar el 169 y muchos otros más que no vamos a mencionar, pues México se empieza a comprometer a hacer algo. México, a diferencia de otros países, tiene una población, es de toda América, es el que tiene una mayor población indígena. Entonces es sumamente importante, y lo que ocurre con el artículo 4 es que se reconoce que somos una nación pluricultural, pero eso no era suficiente para las comunidades, porque eso no los ponía en una situación de igualdad y eso seguía haciendo que, vaya, se reconoce, pero el reconocer no les daba el derecho a coexistir en grados de semejanza e igualdad, ¿no? Después, en el 94, viene este movimiento del ZLN, que fue una cuestión sin precedente, lo que mencionábamos al inicio, sentarse en una mesa de negociación, o sea, verdaderamente fue algo, o sea, para mi punto de vista, histórico y que poco se ha reconocido. 30 años después algo se debió de haber hecho en reconocimiento a esa labor de todos los que estuvieron sentados en esa mesa, porque ahí se hablaba de la necesidad de reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. ¿Qué significa? Que puedan contratar, que puedan ser propietarios, ¿sabes? O sea, aspectos que, si bien al interior de la comunidad no operan, sí hacia el exterior les permiten a ellos mantener su territorio, conservar sus cosas, o sea, vaya, les da dientes, ¿no? Y no los pone en una situación de interés público, que era como se quedó, ¿no? Interés público como los recursos naturales, como una cosa, como una mascota, ¿no? Entonces, bueno, en 1996 viene la Ley Federal del Derecho de Autor. Se suponía que esta ley estaba empapada ya de estos temas, porque justamente sale cuando está Zedillo le toca justamente el inicio del movimiento zapatista y toda la problemática de la negociación, los acuerdos de San Andrés, en fin. También se firman en ese año los acuerdos de San Andrés, que no se cumplieron, o sea, muchas mesas se abrieron de discusión. La primera fue la de derechos culturales, por eso es oportuno hablar del tema aquí. Y bueno, pues quedaron muchas cosas abiertas, pero al final, en esta Ley Federal del Derecho de Autor, en el capítulo en el que se dice lo que no es derecho de autor, pero que sí tiene que estar protegido, pues se incluye las expresiones tradicionales y conocimientos y demás, ¿no? Y se dice que son de libre uso. Esto es terrible, porque esto ha ocasionado que varios problemas que ya vamos a hablar en el contexto de propiedad intelectual, que nuevamente celebro que aquí podamos hablar abiertamente lo que está detrás de la gravedad de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, pues dos conceptos: la libre determinación, que ya lo habíamos hablado, incluye decidir sobre cómo manejas tu patrimonio cultural. El que llegue una ley que ni siquiera regula los temas del patrimonio cultural y que diga que los derechos patrimoniales, que el patrimonio de las comunidades es de libre uso, es totalmente inconstitucional, porque está decidiendo por la comunidad que su patrimonio lo puede usar cualquiera, ¿no? Entonces eso, estuvimos coexistiendo con esa inconstitucionalidad hasta 2020. O sea, y en 2020 se reforma la Ley Federal del Derecho de Autor, se reconoce la titularidad de las comunidades indígenas y afromexicanas sobre el patrimonio cultural que tienen, y era la preparación para entonces sí poder emitir la ley especial, la ley que sí trata el tema, como la ley de los símbolos patrios, que ya
del himno nacional y tal, como todos estos aspectos que no se regulan por el derecho de autor, pero que ameritan su ley especial, ¿no? Y así es como en 2022 llega la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de las Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en donde se reserva a los pueblos y a las comunidades el uso y el aprovechamiento de su patrimonio cultural y se prohíbe a terceros. Así dice claramente, está prohibido que los terceros lo usen, lo aprovechen, solamente si tienen la autorización. Entonces, de inicio partimos de esa premisa, está prohibido. Y entonces migramos de es de libre uso a está prohibido, ¿ok? Y claro, esto puede causar mucha confusión, pero pues como abogados tenemos que estar obligatoriamente actualizados. Quien siga, quien crea que esta ley no importa, que los temas de las comunidades indígenas no son relevantes, quien se dedique a propiedad intelectual solamente y diga esto es cuestión de otros temas que a mí no me competen, pues sí le competen, al menos para saber que ya no es de libre uso, y eso ya viene en la ley del derecho de autor. Entonces, pues ha habido mucha resistencia, sobre todo de la gente que se dedica a propiedad intelectual y que dice, y que sigue asimilando el tema del patrimonio cultural a temas de propiedad intelectual, que dice que mal esta ley, que mal que se esté obstaculizando, ¿no?, las actividades empresariales. Muy molestas las empresas con esta ley porque pues ya no pueden hacer proyectos. Pues claro que no, o sea, estás hablando de una cosa muy distinta y ahorita vamos a entrar al fondo de eso. Un poco para decir, desde 1996 a 2000, para los que dicen que la ley es la que ha venido a poner en desorden porque ya no es de uso público, ya no es de libre uso y además porque está reservando el patrimonio cultural, antes de la ley del 2022, ya había leyes estatales y pues como buen abogado deberá de investigarse qué está rigiendo en cada estado en temas de derechos indígenas, ¿no?, en temas de consulta, de patrimonio cultural. Quiero que sepan que de 1996 a 2020 la actividad legislativa en esos temas ha sido muy profunda en los estados. Hay al menos 22 estados de la República que tienen leyes que prevén la protección del patrimonio cultural de las comunidades indígenas. 25 más la consulta indígena, que juega un papel súper importante para este tipo de proyectos. 28 que prevén derechos y cultura indígena y 32, o sea, todos nuestros estados de la República tienen alguna ley o sobre patrimonio cultural o sobre consulta indígena, derechos de cultura indígena o de todo. O sea, hay estados que tienen hasta de las 3, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que esto ocurrió entre 96 y 2020, antes incluso de la ley federal especial. Entonces, pretender que con una ley se vino a poner el desorden, pues es no voltear a ver ni a la comunidad, pero ni a los estados, ¿no? O sea, ya los estados lo estaban previendo, ya tenían conceptos específicos de patrimonio cultural. Entonces, la visión es más amplia y el descargo de los especialistas en propiedad intelectual, pues no todos tenemos que saber de eso, ¿no? Es como el tema fiscal, o sea, no todos los especialistas en propiedad intelectual tendrían que decirle a un cliente que al firmar una licencia de alguna marca o algún derecho de propiedad intelectual para una empresa extranjera tendría que avisarle que si tiene partes relacionadas va a haber el tema de precios de transferencia. O sea, eso no es obligación pues saberlo. Ahora que si lo sabe tu abogado de propiedad intelectual está mucho mejor, ¿no? Pero pues el abogado de propiedad intelectual se puede asesorar de alguien que sepa en fiscal y que le apoye en ese tema. Y esto creo que es algo semejante. O sea, a ver, no lo tienes que saber, no te gusta el tema de las comunidades, está perfecto, es un tema muy profundo que requiere mucho estudio. Sí, desde luego, no le quieres entrar, está muy bien. Pero el que no le quieras entrar no quiere decir que no sea importante y que no lo tengas que ver. No verlo es una irresponsabilidad que puede conducir a delitos, a violaciones de derechos humanos. Ya no es un juego. ¿Cuál es la diferenciación? A ver, yo tengo un esquema aquí redondo de cómo se va nutriendo el acervo cultural mexicano y empieza con una nación pluricultural, imaginemos eso, ¿no? Esa nación pluricultural se conforma por derechos colectivos que no son propiedad privada
derechos individuales que sí son propiedad privada, derechos culturales que son el derecho que yo tengo a usar un huipil, el derecho que yo tengo a conocer la cultura, el patrimonio de otra comunidad hasta en donde me permita conocer, en fin. Y así se van alimentando entre esos 4 factores el acervo cultural mexicano. No quiere decir que por ser acervo cultural mexicano sea propiedad del Estado. En el caso de los derechos colectivos que ocurren en la comunidad sobre su patrimonio cultural, es propiedad de la comunidad. La ley especial justamente reconoce que para efectos del patrimonio cultural sí se les considera sujetos de derecho público. Desde 2022 eso ocurre. Pero para efectos de la ley de patrimonio cultural, no para efectos de la ley de propiedad industrial. Y esto es muy importante entender, porque si no se les reconoce en la ley como sujetos de derecho público, entonces no pueden contratar, o no pueden licenciar, o no pueden tener un derecho de propiedad intelectual sin que se constituyan antes como una sociedad o sin que sea un individuo el que lo esté sometiendo a registro, y eso atenta en contra de la comunidad, porque los derechos colectivos no son de una sola persona, ni física ni moral, ¿okay? Entonces ese es un tema muy complejo por el que no. Y en los derechos individuales que son de propiedad privada, hablamos de la propiedad intelectual, que se suele confundir, oye, pero en la propiedad intelectual hay derechos colectivos, sí, pero en función del titular. O sea, son varios titulares, pero están identificados. En cambio, cuando hablamos de derechos colectivos, y hablamos de propiedad, acuérdense, propiedad privada no es un concepto que se maneja al interior de la comunidad. Adelfo Regino decía en el evento de Original que me invitaron a participar, él inició las pláticas y él decía, no existe esta idea de la propiedad dentro de la comunidad, es un tema más de posesión, de dominio, pero no existe eso, y si no existe eso tampoco existe una copropiedad, tampoco puedes esperar que tengan una idea sobre su patrimonio cultural como parte alícuota, indiviso, o sea, ese tipo de cosas no van a ocurrir, ¿no? Y su libre determinación y el derecho a autorregularse es lo que les permite conservar su patrimonio en la forma en la que ellos decidan, y no les vamos a decir cómo hacerlo. Eso es súper importante. Muchas personas dicen, pero ¿cómo van a aplicar esta ley? Yo necesito saber cómo es la autorización. Voy a usar una autorización como una licencia de marca. No, es que tú no vas a decirle a la comunidad cómo te va a autorizar. La comunidad dirá, por la pertinencia cultural en sus tiempos, cómo te va a autorizar y si te autoriza, porque te puede decir que no. O sea, como que queremos asimilar nuevamente, queremos hacer como que la comunidad se comporte como nosotros cuando ellos tienen su sistema normativo y el patrimonio es de ellos. O sea, entonces este otro componente con el que nos sentamos a la mesa es un componente que sí vio quien estuvo sentado en la mesa con los tratados de San Andrés, con los acuerdos de San Andrés, y que no vemos normalmente. Un tratado que obliga a sentarse y ver de igual a igual qué es lo que quiere una de las partes y llegar a acuerdos. Eso es lo que amerita un proyecto de este tipo, ¿no? y que vale la pena tomar en cuenta. Entonces, propiedad intelectual, propiedad privada, ¿qué elementos consideran en la propiedad intelectual para poder acceder a esa protección? Distintividad. Eso para las comunidades pues, puede ser distintivo, ¿no? Su patrimonio es su patrimonio, ¿no? Originalidad, novedad. Pues estamos hablando de expresiones ancestrales, ¿no? O sea, ¿qué es distintivo para ti en términos de la propiedad intelectual y qué es distintivo para ellos, ¿no? O sea, a lo mejor la gente no conoce porque no está involucrado con la comunidad, pero es algo que lleva millones de años, o sea, miles de años, ¿no? Entonces, pues originalidad, novedad, distintividad, soporte material, muchos de los conocimientos, si no es que la gran mayoría de ellos, no se han transmitido más que oralmente con una lengua de las tantísimas variantes de las que hablamos antes. O sea, es una complejidad bastante amplia como para aventarse el número de decir, pues yo como sé propiedad intelectual, yo arreglo este tipo de colaboraciones. No es una colaboración, es un don proyecto. Un proyecto que además impacta a la comunidad en su estilo de vida
y por ese impacto necesitas hacer una consulta. Así, o sea, y bueno, pues a ver quién paga la consulta y la va a tener que pagar quien esté interesado. Ha habido un caso, el de Dior, y bueno, lo pongo en la mesa, que es más en lo que yo estoy enfocada, que bueno, pues hicieron su colección, una colección en donde pusieron prendas típicas de ciertos estados de la República, que si Frida Kahlo nunca vistió prendas de Chiapas. Frida Kahlo tenía ascendencia oaxaqueña y vestía mucha prenda oaxaqueña en algún momento de encuentro personal en su vida y porque le ayudaba a su condición, ¿no? Pero nunca prendas chiapanecas, ¿no? Y sin embargo, dentro de esa pasarela pusieron una prenda que es distintiva de la región Tzotzil. No le hicieron más que un corte en la parte de enfrente, que podría parecer que no afecta en nada, pero sí afecta. Es la prenda que usa diariamente el hombre en esa comunidad. Y ellos decían, a mí no me importa que lo ponga que lo porte una mujer. No es un tema de eso, es un tema de ¿por qué lo pones en una pasarela en donde se asume que las prendas que van por ahí son producto del diseñador creativo, del director creativo de la firma, cuando no lo creó él, ¿no? Es mío, me lo compraron, lo cortaron, lo modificaron y ahora vienen a decir que están haciendo un tributo a México con esta colección. La verdad es algo muy serio, para ellos fue realmente un golpe duro. Imagínense, viven con eso todos los días, lo usan todos los días para ciertas actividades que hacen, es como un chaleco para ellos, así de común es su vestimenta, y que lo usen así una empresa francesa, Dior, la casa Dior, que debió de haberlo sabido, ¿no? Habla de una mala asesoría, habla de un abuso, al final es una colección, ¿qué más da, no? Y si uno lee los comentarios, dices en mi Instagram o donde sea que hablaban de la colección, dices, gracias Dior por poner a México en la... De verdad, ofensivo, ¿eh? O sea, pero así lo ven muchos mexicanos. Gracias a Dior, ponían algunos. Gracias a Dior por estas colecciones, porque ponen a México. Algo verdaderamente ofensivo, ¿no? Ahora, que yo no veo mal que Dior tomara este proyecto desde otra óptica de respeto, ¿no? Y verdaderamente asesorados, ¿no? Porque aquí claramente pareciera que alguien les dijo no hay tema, o que dijeron, a ver, yo tengo que sacar una colección cápsula ya, tengo 6 meses y pues yo necesito esto. Entonces, mientras los que estén bien, a ver, le doy billete a este otro. El problema en el que puso a los artesanos que le vendieron esa prenda fue mayúsculo en Chiapas. O sea, no todas las comunidades son iguales, en algunas pues a lo mejor son más pacíficos que en otras, pero en otras pues estarán con el machete. El daño que puede causar un proyecto de estos es terrible, o sea, y al final pues eso a uno le puede parecer que es cualquier cosa, para la comunidad no. Entonces nosotros no somos quienes decimos qué es importante para la comunidad o no, sino es la comunidad la que lo decide. ¿Qué más pasa con la propiedad intelectual? Que es temporal, aunque se pueda renovar, pues tiene un tiempo cada figura, se transmite, no son transmisibles, el patrimonio no es transmisible, o sea, apenas le puedes autorizar a alguien si se cumple con estos requisitos de pluriculturalismo, ya sabes, principio de progresividad, pro persona, principio de igualdad, en fin, todos los derechos humanos y obviamente la libre determinación y autonomía. Pero esto de la transmisión pues no cambia, ¿no? Y las licencias tampoco. En algún momento me hablaron para decir, oye, ¿me prestas una licencia para comunicar? Y yo así, me dio tanto coraje. Le dije, no te voy a dar nada porque no es licencia, es un proyecto de gestión, de infraestructura, o sea, porque además hay una cosa que yo tengo muy claro desde la industria que me ocupo de estudiar, y es cuando tú realmente trabajas con una comunidad para llegar a hacer un proyecto de indumentaria, además de que ya te pusiste de acuerdo con ellos, pues habrán cosas que vas a aprovechar. En esa comunidad obviamente tienen pues, los tintes naturales, tienen el borrego que da esa lana, la técnica que hace que la lana se trabaje para que se vea como se ve, pero para hacer todo eso necesitan carbón.
Y para tener carbón necesitan talar árboles. Y para talar árboles empiezan a erosionar el suelo, de donde ellos viven, de su propia comunidad. Entonces, hasta un proyecto de Europa que puede parecer tan superfluo y banal, impacta a la comunidad. Y ese impacto necesariamente se tiene que analizar. Entonces, son proyectos que van mucho más allá, ¿no? Bueno, hasta ahorita no sé, digo, ya empezamos a empezar, no quisiera agarrarnos ahí con medio bocado, pero no sé si tengan alguna duda o algún comentario sobre lo que les he platicado. En este consentimiento previo informado, o sea, ¿qué función tiene el INPI? O sea, ¿es más como mediador o como un tipo de representación? No, la representación tiene que ser nombrada por la comunidad. Las autoridades, es que si a ti te representa una autoridad, ya no es libre de determinación y autonomía. Eso, o sea, si hay que irnos con algo de esta mesa es, metámonos a entender la libre determinación y autonomía. ¿Quién ejerce esos derechos? Es la comunidad, no es la autoridad. La autoridad es un facilitador, un mediador, obviamente en el plano de políticas públicas ya ocupa un papel mucho más importante, la implementación, en fin, pero quien decide, quien tiene que ser representado conforme a sus sistemas normativos es la comunidad. ¿Qué decir? O sea, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas ayuda demasiado en temas de detectar a qué comunidad te vas a enfocar tú, o sea, a qué comunidad corresponde el elemento patrimonial que tú, o debería de ser así, ¿eh? Eso, por ejemplo, es parte de lo que yo hago en mi práctica común, o sea, yo investigo a qué comunidad corresponde la prenda en particular, qué características hay detrás de esa prenda, para qué se usa, si se usa para aspectos rituales, si se usa diariamente, porque ahí vas calibrando qué importancia tiene esa indumentaria en el pueblo, en la comunidad, ¿no? Pero habrá otras industrias que se interesen por otros aspectos, ¿no? Yo estoy hablando de la vestimenta, ¿no? Pero eso es una de las cosas que hace, lo que hace el indautor, que por cierto eso es otra cosa por la que se confunden. Oye, pues claro que tiene que ver con propiedad intelectual porque el indautor está metido. El indautor está metido como brazo de la Secretaría de Cultura, que es la que rige la política cultural de México, el acervo que les mencionaba al inicio, ¿no? Y de hecho, el Instituto Nacional del Derecho de Autor pues, está involucrado como un mediador, pero no para determinar nada. Y la verdad es que lo han hecho súper bien. O sea, yo he sabido de asuntos que obviamente no se van a hacer públicos, porque es un tema de la comunidad, pero que llevan muchos años de negociación, muchas mesas rotas de negociaciones donde luego el indautor ha hecho que se vuelvan a sentar, que vuelvan a hablar, y también le ha tocado presenciar al indautor pues empresas que dicen, uy, ya me van a sacar dinero estos de las comunidades, ¿no? No me interesa mi negocio. O sea, que sea la empresa la que diga, no, o sea, yo no les voy a dar dinero. No les vas a dar dinero, pero si quieres utilizar el elemento de patrimonio en tu proyecto, ¿no? Para justamente pues, alzarte el cuello y decir que eres muy plural, que la igualdad, que tal. O sea, eso es lo que Indautor ha hecho y creo que ha hecho una muy buena labor y la va a seguir haciendo. Y bueno, pues lo que tiene que hacer, por ejemplo, el INPI, pues el INPI con M es seguir la ley, ¿no? O sea, en realidad, pues como ya habrán podido desprender de esto, para llegar a una protección de propiedad intelectual se le tiene que reconocer como sujeto público a la comunidad y que pueda pedir la comunidad la marca colectiva a su nombre o que pueda pedir una marca a nombre de la comunidad, no a nombre de un individuo, de dos o de una sociedad. Eso, y al día de hoy así está la ley de la propiedad industrial. Si tú te vas a ver quién es titular de una patente, persona física o moral. Si tú te vas a ver quién es el titular de una marca, lo mismo. Si te vas a ver quién es el titular de un derecho de autor, un individuo, excepción, sistemas computacionales, o sea, programas de cómputo, ¿no? Pero siempre es persona física, persona moral. La comunidad no es persona física ni persona moral. La comunidad es un derecho colectivo, la comunidad tiene que tener
ese reconocimiento de sujeto de derecho público que sí tiene para efectos de la ley de patrimonio cultural, pero no para la de propiedad industrial. Sí la tienen para telecomunicaciones, porque tienen concesiones de radio para la comunidad, que son de la comunidad, que son súper importantes para que empiecen a oírse, ¿no? Pero no la tienen para la ley de propiedad industrial, no la tienen para la ley del derecho de autor. Entonces, si tú te quieres acoger a las figuras de protección de propiedad intelectual, que además no cuadran por todas las razones que ya les dije, ¿no? Que además tampoco vas a querer que un derecho ancestral se limite a 10 años renovable, o sea, es una estupidez. O sea, prefieres conservarla como un secreto industrial, ¿no? O sea, mejor que nadie lo sepa, que eso es lo que han hecho las comunidades, mejor que nadie lo sepa, me lo quedo yo, si me lo van a estar pirateando y luego van a estar lucrando con él. Entonces, no resuelve la ley de la propiedad industrial, ni es el propósito, ¿eh? O sea, también no está peleada. La ley de patrimonio cultural reconoce que dentro de la comunidad pueden haber derechos individuales, sí. Hay individuos dentro de la comunidad que son muy creativos, que usan las técnicas ancestrales y con la autorización de su comunidad o como se rijan ellos en sus sistemas normativos, pueden hacer sus propias representaciones usando técnicas y demás. Salen con pintores, también con tejedoras y tal. Y ellos pueden ser autores. Y la ley dice, no estoy peleada. O sea, a reserva de lo que diga esta ley, si hay derechos individuales, se recurre a la ley de propiedad industrial. Ya recurrirá el interesado a la ley de propiedad industrial. Entonces, tampoco irnos con la idea de que son dos cosas totalmente, no. Sí hay derechos individuales en la medida en que cumplan con esos criterios de distintividad, novedad, originalidad, en fin. Pero si no es así y no tiene consentimiento en la comunidad, pues no, nada más causar ruido en este tema, ¿no? Tengo una pregunta, perdón. Primero, entender como hasta dónde. O sea, no sé si recuerdas, Luis, que hace algunos años hicimos una sesión conjunta. Sí. En la que se presentó la ley que necesitaba nombrar. Y entonces ahí se decía, bueno, es que hay cosas que son absurdas tratar de proteger, ¿no? O sea, por ejemplo, si voy a proteger un color, veo cómo proteges el color, ¿no? O cómo llegas, o sea, cuál es el justo medio, ¿no? En el cual dices, esto es protegible sin exagerar la protección, ¿no? O sea, hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Porque finalmente yo lo trato de poner o lo trato de pensar, ¿no? No solamente en los términos de las comunidades indígenas, las cuales entiendo el respeto, pero también es muy difícil crear ex nihilo. ¿Sí me explico? O sea, tú cuando creas, pues creas en base a lo que viste, a lo que has visto. O sea, no hay la creación ex nihilo de la nada, pues solo la tiene Dios, ¿no? Pues, bueno, la religión. Entonces, ¿cómo no caer en el absurdo? ¿No? Eso por una parte de decir, no, bueno, es que Sara hizo unas bolsas como las de Manhattan, entonces ya, eso hay que protegerlo. Pues, ¿cuál mercado? ¿De dónde? ¿Sí me explico? Y pues sí, pero bueno, hombre, es protegible eso, o sea, ¿cómo no caer en el absurdo? ¿No? Y después, ¿cómo sí? O sea, porque finalmente, cuando lo llevamos a la ejecución, todo esto que estás comentando, pues ¿cómo lo llevas a la ejecución cuando la comunidad ni siquiera tiene autoridades en las que todos estén de acuerdo? Pero ¿cómo sabes que no? Porque he trabajado con 500 comunidades indígenas y el 90% no tienen. Por eso, pero las comunidades indígenas, uno de los problemas de los que adolece es de autoridades representativas reconocidas por todos. El 99% es un problema el poder encontrar las autoridades representativas. Entonces, eso en la práctica, entiendo en el papel, me parece fantástico y precioso. Cuando tú lo vas a aterrizar con una comunidad, ¿cómo lo aterrizas? Esa es mi pregunta. Entonces, son dos preguntas. Primero, la primera que hice no es hasta dónde no caer en el absurdo y después cómo sí. O sea, ¿cómo le haces para que sí y para que no te salga después otro artesano, otro representante que diga no, eso lo hizo mi bisabuelo y es de esta rama de la familia y entonces es conmigo y mientras tú no puedes? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo le haces para que sí suceda más en la realidad, más allá de lo que se puede discutir en un juzgado?
Mira, de entrada, ese control de cómo sí, cómo no, es muy lógico en una discusión empresarial, todos sujetos al mismo tipo de derecho. Estamos ante un nuevo negociador en la mesa, que tiene reglas que, como bien dices, desconocemos, ¿no? Y que además, tan solo sabiendo que son 68 pueblos distintos, pues son 68 criterios distintos y depende de las variantes que hay allá dentro también, ¿no? Y efectivamente en algunos, en la gran mayoría, puedes decir, híjole, es que está cañón, ¿cómo voy a saber con quién voy a ver esto? Y además, aunque lo sepas, que hay un punto bien importante, realmente son esas personas las que van a intervenir en el proyecto que tú tienes, porque pues, hay mucho machismo en este tipo de comunidades y quienes dirigen normalmente pues no son las mujeres, que son las que van a tejer, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando entras a una comunidad y quieres trabajar el proyecto y dices, híjole, pero es que les voy a dar los beneficios, que normalmente no es nomás dinero, tendría que ser un proyecto más amplio. ¿Quién lo va a administrar y cómo le va a beneficiar realmente a ese grupo de mujeres que a mí me interesa beneficiar, ¿no? O sea, la complejidad es mayúscula. Pero al final lo que yo te digo es nunca tener la certeza de que la autorización se te va a dar porque no está en tus manos. Claro, o sea, no, bueno, eso es el igual que control. cualquier negociación que quisieras hacer con cualquiera, nunca tienes la... Pero en una negociación de derecho positivo mexicano tienes varias palancas, ¿no? Dices, bueno, pero le voy a pagar esta lana, pero sabe que le va a beneficiar. Pero acá estamos ante alguien que dice, me vale. Sí, no, lo sé bien. Eso por un lado. Y por el otro, ahora del lado nuestro, eso dentro de la comunidad, saliéndonos a la nuestra, hasta dónde, qué tanto es tantito, qué tanto está. La ley de la propiedad intelectual industrial te dice que no es registrable como marca. Y ahí debería de estar esto del patrimonio, aunque viene el otro problema, ¿qué es patrimonio? Que más bien creo que esa es la pregunta. Ya materializado, ¿qué cosa sí es un patrimonio? Yo creo que agarramos los proyectos de la forma equivocada. Si uno se empieza a enamorar de la cultura de una comunidad antes de hacer el proyecto, sería mucho más sencillo. Todas estas dudas que me dices serían menores, ¿no? Porque dirías, entiendo por qué usan esa prenda, entiendo quiénes la hacen, y a lo mejor no entiendo quién es su líder o con quién voy a ver, pero entonces ya voy al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y les digo, yo traigo este proyecto y necesito contactar con él, sé que es esta comunidad, sé que llevan esta prenda para ciertos rituales, en fin, las cosas se hacen más fáciles. Ahora, mucho trabajo que hacer nosotros como miembros de la sociedad y como personas interesadas en participar en estos proyectos, porque para temas indígenas participamos todos. O sea, en la igualdad y en la integración tenemos obligación todos. Entonces, si lo tomamos desde ese punto de vista, no es tan utópico poder utilizarlo, ¿no? Si lo tomamos desde el punto de vista de propiedad intelectual, si dices, oye, a ver, yo quiero saber qué marca es, yo me metí al sistema, ya chequé que está disponible, mi gente surtiendo efectos, ya sé de quién es, con quién me voy a ir a negociar. No, eso de entrada, saber que el control no lo tenemos, empaparnos primero de esa cultura y saber que se debe tomar tiempo. O sea, la negociación con la comunidad, si es seria y si verdaderamente hay un proyecto de gestión detrás. Por ejemplo, en moda, que los tiempos vienen desde que ya lo de ayer ya pasó, o sea, se tiene que tomar un tiempo y decir, no va a ser mi colección primavera, verano, otoño, invierno, a lo mejor va a ser mi colección cápsula dentro de 3 años. Pero además me imagino que será diferente el que tú, me puedo imaginar un diseñador que viene a México o que va a Guatemala o que va de vacaciones a Tailandia, donde quieras, y entonces ve cómo se viste, porque supongo que debe de ser distinto eso. A eso me refería cuando hablo de una creación que no existe ex nihilo. Si me explico, o sea, esa carpeta que traes tú, pues a lo mejor yo podría decir que eso es moro y que entonces hay que pagarle a los musulmanes en España, porque eso tiene el arco en cierta manera. Entonces, ¿hasta dónde no caer en eso que estoy diciendo ahorita sobre tu carpeta, por ejemplo, ¿no? Entonces, una cosa es, ok, yo negocio y lo entiendo bien con la comunidad y la comunidad me va a fabricar la prenda. Esa es una cosa, y otra será, yo me voy, yo vengo aquí, viajo, veo y me voy a mi país de origen, y entonces yo, después del viaje que dio y por todo el mundo, voy y hago un diseño. ¿Hasta dónde ahí? Entiendo, en el parte de lo hace la comunidad lo entiendo perfectamente, pues hasta ellos lo están haciendo, evidentemente es suyo.
Pero creo que donde está más complejo es cuando tú te vas a tu país y entonces desde tu país diseñas algo que se puede parecer o que puede tener un patrón o que puede tener un color de una comunidad indígena. Este tema de A ver, ¿eso cómo lo haces? Por eso, porque pero Exnilo no existe, No, o sea, todo está bajo el sol. No, pero sí, a ver, por ejemplo, esto que hizo León. No, Decías, no ay, conozco me el caso. inspiré y La verdad es que yo no hace poco y no conozco el caso de León. ahorita les enseño unas fotos, para que ustedes juzguen por sí mismos, porque sí, lo visual es súper importante. Tenemos tiempo, ¿verdad? Sí. Porque empezamos tarde. No. Pero nadie se está yendo. Oye, entonces hay cosas que dices, de verdad, y el tema de la inspiración ha sido mucho culpa de la industria de la industria de la moda, ¿eh? O sea, esto de, es que la inspiración, en la industria de la moda también las grandes casas de costura hablan de la herencia, el heritage que tiene cada una de las casas de costura, que casualmente es producto de la muerte de todos los diseñadores importantes que hoy nombran cada una de las casas y la compra por grandes conglomerados de esas casas para poder mantener el nivel que tenían, sin que exista Balenciaga, sin que exista Dior, sin que exista, ¿sabes? Entonces, ¿qué dicen? Pues ya se nos murió Louis Vuitton, pero tenemos la marca, pues el heritage que dejó Louis Vuitton. Claro. Ellos entienden muy bien lo que es el heritage, nosotros lo deberíamos entender también, porque también tenemos esta herencia, nada más que no es del señor Louis Vuitton, es de ancestros que han mantenido eso por todos estos años y que eso ya de entrada merece un reconocimiento, ¿no? Que por eso se les da el reconocimiento, porque sin que les pagues, ellos han mantenido, y muchos dirán, bueno, pero pues es su forma de vida, ¿de qué les ha costado? Pues les ha costado mantenerla contra la asimilación de alguien que llegue y le dice, ¿por qué le haces así si se puede hacer de esta otra forma, ¿no? Entonces, esto de la inspiración se da mucho en la industria de la moda. Pues yo me inspiré, pues te inspiraste. No hay una protección a los patrones de vestimenta de propiedad intelectual. Entonces es grueso porque en realidad el vestido, que puede ser muy lindo, no se protege. Se protege el dibujo como un derecho de autor, pero a la hora de que lo materializas con tela, eso ya no está protegido. Entonces ellos lo ven igual cuando se trata del patrimonio cultural. Esa es la gran problemática de industria, ¿no? Sí. Que dicen, pues mira, se da mucho y lo que tú quieras, que bien el dibujito y tal, pero en nuestra industria no se protege. Ah, sí, pero es que no nos estamos yendo a la protección de propiedad intelectual. Este es patrimonio de la comunidad, es la identidad de la comunidad. Además, estamos yendo a otro nivel, ¿no? Entonces, esto que me dices de cómo saber hasta dónde, qué tanto, es que no es esa la discusión, no va para allá, la discusión va para, está en la identidad del pueblo, o sea, vas al pueblo y ves que se lo están poniendo, vas a ver que, y aunque no lo veas, porque van a haber rituales que tú no presencies, y de pronto resulta que esa prenda sí es algo importante para ellos y algún turista por ahí se coló, ¿no? Entonces, el que yo te diga una respuesta de cómo poder determinar, me suena más a propiedad intelectual, no es la hora que traigo hoy, pero pues va más allá de esa discusión, es aún más complicado. Pero ¿qué país, por ejemplo, qué país, o sea, para ti, cuál es el país que tenga comunidades originarias que mejor lo hace y no deja nada? No, ninguno, porque en realidad, no, pero te voy a decir por qué. Porque los derechos de las comunidades no están siendo reconocidos realmente. O sea, decíamos, ¿cómo puedes decir, o sea, si una comunidad no es sujeto de derecho público, ¿cómo se va a sentar a negociar en una mesa? ¿Cómo va a contratar? ¿Cómo va a poder hacerse de derechos ya en nuestro mundo, ¿no? ¿Y cómo puedes tú identificar cuando alguien es sujeto de derecho público, pero a la vez es vulnerable? O sea, esa figura va a ser algo nuevo en México. Entonces vamos a tener que vivir con eso y entenderlo, porque está muy cañón decir, oye, es un cuarto orden de gobierno, pero es vulnerable. Sí, claro, no, bueno. O sea, es una cosa que de verdad. Entonces no te respondí. Al final de cuentas, vaya, no te resolví. Sí te resolví, pero no te resolví. Porque la resolución se va viendo cuando ya estás ahí y cuando ya conociste a la comunidad. Y al final también la comunidad tiene que hacer su papel y decir, oigan, esto me duele, ¿eh? Claro. Porque pues si llegan los moros y dicen, esto me duele,
ay, perdón, yo lo compré en el oficio. Claro. Pero vamos a ver quién lo distribuye. Porque además finalmente la culpa no es del consumidor, no es de la señora que compra Dior, ni tampoco es el cuate que dice, qué bueno que en México están las pasarelas. No, la gente no entiende y es ignorante, si me explico, o sea, pero no es culpable, es ignorante, es distinto, ¿no? O sea, no, Sí, no sabe. que estas mesas son un gran logro, porque vemos que hasta los mismos abogados, déjate que no sepamos, no vamos a saber todo, pero que haya resistencia, que no, es que ya quiere hacer su negocio y por eso está intentando. No manches, o sea, sí es muy difícil y como dijeron, sí, vamos a enfrentar shocks fuertes, más fuertes de lo que tenemos hoy. Y quisiera pasar al tema de la iniciativa, no los quiero dejar sin la probadita de eso. No, yo solo quiero seguir pensando porque antes saber que la mitad de mi guardarropa son cookies. Entonces tengo una seria preocupación sobre si lo estoy haciendo bien. ¿Pero qué está pasando? O sea, ¿qué estoy haciendo? Soy una delincuente. Soy peor que el delincuente. He procurado que quizá el 80% de mis prendas han sido compradas directamente en las comunidades. Pero aún así, por ejemplo, sí he visto un montón de tiendas que tienen estos trabajos colaborativos con tejedoras, en donde generan como variantes a los huipiles, ¿no? Como para tratar de hacerlos más modernos, pero conservan lo que los identifica, ¿no? O sea, como los elementos de la iconografía, pero sí hacen variantes de colores, etc., ¿no? O sea, de que ya no lo hacen sobre el mismo textil, que era bordado, sino que lo ponen ya sobre otro tipo de prendas. O sea, que no es telar de cintura bordado, sino que es una tela comercial. Y la bordan, pero además se jactan, ¿no? Como de hacerlo en las comunidades, etc. Entonces mi duda es, ¿qué tan observable ha sido esta nueva normatividad? Bueno, ¿qué tan malo estoy haciendo? Y la segunda es que de cualquier forma Berenice dijo que la culpa no es del consumidor. Y yo con eso me quedo. Pero, ¿qué tan malo estoy haciendo? No, pero además de que eso, o sea, ¿qué tan observable es esta normatividad de que realmente estas casas que hacen estas actividades, cómo saber si lo están haciendo legalmente, adecuadamente, o sea, ¿no? Sí, no, y la Roma está lleno de casas, los lugarcitos así que venden, ¿no? Y todo. Ajá. Y hasta dónde sabes que es así. Y luego ¿qué tanta conflictividad ha generado? O sea, de que a partir de esto, las comunidades que ya saben que son sus patrimonios, sí están haciendo o iniciando procedimientos como para saber que tal vez yo lo estoy haciendo mal, pero ellos empoderados están generando sus propios mecanismos de defensa. Me gusta mucho lo que preguntas porque abarca varios aspectos. Primero, el personal, que es el tuyo, no lo estás haciendo mal, tú tienes derechos culturales, todos tenemos derechos culturales que no vienen en la ley del patrimonio, vienen en la ley de cultura general de cultura y demás. No me aprendo de memoria, pero en esta ley viene que todos tenemos derecho a acceder a la cultura, a conocerla, a disfrutarla, a ponernos ese huipil, o sea, que por ese lado, más allá del tema de protección al consumidor y demás, ya en el tema cultural y ejerciendo nuestros derechos culturales individuales, no como dueños de esa expresión, sino como dueños del derecho a empaparnos de la historia de la comunidad, de vestirnos así si está a mi alcance comprarla, ¿no? Pues esos están intocados y esos ahí están y estás perfectamente bien ejerciéndolos y además de eso se trata, ¿no? No se trata, no estamos como en Estados Unidos, que hay algunas comunidades que definitivamente dicen no pueden usar mi ropa. Como apropiación cultural. Y aquí también existe, nada más que aquí se llama apropiación indebida. Lo que implica que hay una apropiación que sí es debida. Claro. Y esa apropiación que sí es debida es justo cuando ejerces tus derechos culturales, ¿no? Entonces, al final esa parte personal está bien. Ahora vamos a la parte de estas empresas que están haciendo eso y tal. Pues esas empresas, una de dos, a ver, si ellos están realmente trabajando con una comunidad, esas prendas, hay que preguntar como persona que va a consumir eso, yo siempre pregunto quién lo hizo, ¿no?
Ahorita hay un movimiento fuerte en las comunidades, están muy conscientes de este tema, ya muchas de las prendas vienen con una nota en donde dice que lo hizo Isadora en 3 semanas o en 2 meses, ¿no? Y te sensibiliza. Esto la verdad es que está muy bueno, y si quieren comprar prendas de estas, yo les diría, metámonos a la página de la Secretaría de Cultura, vamos a la Casa del Risco para ir a comprar ahí cuando se reúnen las comunidades, vamos a Original, que está toda la nación ahí representada por comunidades originarias del norte, del sur y del centro, es un agasajo. Vamos a la Casa de Culturas Populares, todos ese tipo de cosas. Sí puedes, además de tener la prenda, conocer el chiste de esa prenda dentro de la comunidad, ¿no? Y preguntar. Algo de eso. No sé si conoces la colección de Quitando Pasos de Converse, ¿no? Los tenis. O sea, por ejemplo, ahí mi hermana trabajaba con ellos y trabajan directamente con un grupo en la comunidad. Ellos lo hacían, ponían justo el nombre de lo hizo, no sé, Hidalgo, bla, bla, bla. Pero igual me entra la duda mía, o sea, cómo, a pesar de que sí estaban trabajando directamente, o sea, ¿cómo hay la manera de saber si efectivamente se realizó una consulta, bajo qué lineamientos? No, te aseguro que no se hizo. O sea, porque ahí es cuando puede venir. Pero es que te aseguro que no, porque son malos consumidores, ¿no? Puede venir un tercero, bueno, no un tercero, otra persona de la comunidad que diga, oye, esos 5 hombres que se juntaron y te autorizaron el nombre de la comunidad, resultó lo que tú decías, ¿no? De las mujeres que en verdad hacen el tejido. Pues sí, te autorizó el hombre que dijo que era el líder de pero era patrimonio cultural. Sí, exacto, no era pero tú eres parte de Converse. No, yo no. Entonces, digamos que esta cuestión ocurrió antes de la ley de protección de patrimonio. Entonces, estamos hablando de otro tema. Todavía era de libre uso. Sí, o sea, así de grave es el tema. Sí, pero bien. Pero una vez que ya está aplicando esta ley, entonces ya estamos en una situación en donde no eres tú la que está en la complejidad. Lo único que tú puedes hacer es investigar sobre lo que estás comprando, de qué comunidad es, hasta ahí. O sea, si tú eres parte de Converse, oye, asesórate antes de hacer una colaboración de este tipo, ¿no? Y eso ya cuesta. O sea, no voy a decir una plática de eso, ¿no? Pero lo que yo le diría a Converse sería muy distinto a lo que te digo a ti, como alguien que compró esos zapatos, ¿no? Y si no, pues cualquiera, tú puede ir a presentar una queja en el Instituto Nacional de Derecho y hacer que haya una investigación en ese sentido. Puedo un comentario rapidísimo. A mí, desde el principio que empezamos a estudiar este tema y desde que Marinieves me heredó esta comisión, etcétera, un poquito antes, y cuando se promulgó esta ley, a mí siempre me quedó la duda, ¿no? Que a la fecha la mantengo. ¿Dónde está y cuál es el soporte que justifica esta diferenciación absoluta entre patrimonio cultural y una obra propia industrial, derechos de autor, etcétera, ¿no? O sea, y sé que cuando planeamos esta sesión, desde el año pasado, vengo hablando con Begoña de este tema y pensamos en algún momento, y si lo hacemos conjuntamente con propiedad intelectual, dijimos no, porque lo queremos abordar justamente desde la perspectiva de las comunidades, ¿no? Del derecho indígena. Pero a mí me sigue dando la duda, Begoña, de cuál es la justificación para tener este régimen de excepción para las comunidades, porque si lo vemos en su esencia, pues se están exceptuando de reglas que nos aplican a todos los demás. Híjole, cuidado con lo que das. No, por eso te hago la pregunta. Pues, o sea, sé que eso platicamos, pero quiero entender, o sea, y quisiera que nos compartieras tu punto de vista, ¿no? Porque finalmente hay elementos del patrimonio cultural que bien podrían constituir, hay textos, no solamente son diseños, hay textos, hay obras literarias, hay muchas cosas que que podrían de alguna u otra forma ser clasificadas conforme al sistema jurídico tradicional, como una obra autoral. ¿Quién es el titular? ¿Quién es el ok, pero la pregunta no es esa, la pregunta es ¿qué justifica constitucionalmente la diferenciación para ubicarnos en ese régimen? Es que no caben. Pero, o sea, estoy de acuerdo, no cabe, ¿por qué? Porque me vas a decir, hay un titular que no es un sujeto de derecho público, etcétera, ¿no? No, autor. necesitas saber no hay un autor, y déjate la persona física. Autor, identificar, aunque sea una obra seudónima, aunque sea anónima, tal, autor, o sea, y además capítulo de la ley del derecho de autor donde dice esto no compete, esto no es derecho de autor, pero tenemos un capítulo de la ley
en donde se dice que se tienen que respetar porque es de... O sea, la excepción viene de la ley del derecho de autor. No lo veo yo como una excepción porque entonces diríamos que el himno nacional es una excepción, diríamos que el escudo es una excepción. Es el patrimonio cultural, o sea, abona a la cultura y vienen antes de la creación de la propiedad intelectual. O sea, pretender ajustar a un mecanismo cuadrado de propiedad intelectual cuestiones que trascienden en el tiempo. Esa es la justificación. Exacto. Es algo que no cabe, ¿no? Incluso la misma OMPI se ha deschavetado diciendo, es que es una figura sui generis, es que no lo metas en un cajón que no le toca. O sea, vamos mejor a ampliar nuestra visión y a decir, ¿por qué tendría yo que poner? Si lo queremos ver como lo que sea, mientras lo veamos diferente, empezando por ahí. Mientras sepa... No, porque entonces, te voy a decir, es discriminatorio lo que estás diciendo. Porque pero hacia nosotros, porque... No, es positivo. Entiendo tu punto de vista. O sea, yo también quisiera estar en ese régimen donde lo que yo creo no prescribe, o sea, no y es no solamente para eso, es para si van a construir un gasoducto que va a pasar por tu casa, si tú eres mexicano, nadie te va a consultar, pero si eres indígena sí te van a consultar. Entonces, esto tiene que ver, estemos de acuerdo o no, la justificación creo que es por donde va tu pregunta, porque no es solamente en el tema de derechos de autor, es en derechos, muchos más derechos que se le otorgan a las comunidades indígenas que al resto de los mexicanos. Y esto viene del tema de derechos humanos, ¿no? Entonces es un tema de derechos humanos, grupos vulnerables. Podemos estar de acuerdo o no. Yo podría decirte que hay muchas comunidades indígenas que de vulnerables soy más vulnerable yo que ellos, ¿sabes? Entonces, pero ese es el tema. De que ser original. Es que es un tema de restitución. Vamos a restituirles el daño que se les ha hecho durante 500 años y ahora les vamos a dar. Porque no es por favor. O sea, tiene que ver con el respeto de que estuvieron aquí antes que todo. No, tiene que ver con que es de ellos. O sea, eso es así de fácil. A ver. Pero es de trascendencia y de protección, porque en realidad lo que quieres es proteger ese activo cultural. Pero además también te voy a decir algo que es muy delicado. O sea, desde nuestro privilegio podemos decir eso porque no estamos empapados de lo que realmente significa ser indígena. Pero alguien en esta mesa preferiría ser parte de una comunidad hoy. Hombre, si yo fuera política, igual sí, Híjole, porque si soy política y soy indígena, tengo una ley y mujer. Tengo una ley que me da más acceso a cargos políticos. Y eso es porque no tenemos una presidenta que tenga esas características. No, o sea, ya ves que en el papel puede decir no, pero no es ni indígena. Eso es un abuso. No, a ver, y la verdad es que sí creo que el entorno ideal para hablar de estas cosas es una mesa como esta, de gente que va más por el tema indigenista que por el tema de propiedad intelectual o cualquier otra cosa. O sea, son dos cosas distintas, no tiene una cosa que ver con la otra. Es simplista querer adecuar algo que existe desde antes del derecho de propiedad privada a las figuras disponibles de propiedad privada. Hay que reconocer que el derecho a la libre determinación implica que ellos decidan sobre su patrimonio cultural y de todo tipo. Y el decir, oye, pero pues eso, pues ya tienen más derechos que nosotros. Bueno, pues si consideras que ellos son tan pocos como los que son, no tienen ninguna participación en la toma de decisiones de México, cuando se ha querido aprovechar de los territorios donde ellos viven se genera una concesión, se les han limitado esos derechos, se les ha exiliado de sus propios... bueno, pues entonces qué privilegiados están. O sea, realmente creo que hay que ver la película completa, ¿no? El problema indigenista en México es añejísimo y no lo vamos a resolver en esta mesa, pero sí creo que sensibilizarnos a él, ni siquiera de una postura ni de otra, porque yo ni estoy asimilada a una comunidad, ni tampoco me pongo en esta posición de yo quisiera tener, no, la verdad yo tengo los derechos que yo tengo me sirven para que me hayan invitado a esta mesa y con eso soy muy feliz, ¿no? Pero sí creo que no somos ni menos ni más, ni nosotros ni ellos, pues.
Lo que pasa es que sí se nos ha vendido una historia muy parcial de las cosas, en donde pareciera que ahorita estamos viendo que les beneficia más a ellos que a nosotros la condición que tienen, y realmente pues no es el caso. Yo tengo un comentario. Sí. Bueno, mi formación es de propiedad intelectual, pero he trabajado con comunidades textiles y celtales. Justo me invitaron a hablarles de derechos de autor y me encontré con este problema de decir, pues, ¿cómo vas a ser autora? Si para empezar la ley tal, el derecho de autor no está en celtal ni en tzotzil, y no la puedes entender. Ese es parte, O sea, no, ese es el principio, o sea, ellos no tienen acceso. Y en el momento en el que ellas, específicamente una colectiva de mujeres tejedoras, quieren tener una titularidad de su trabajo como cualquier persona la querría tener, pues no pueden, porque son invisibles ante la ley, porque forman parte de un colectivo, pues, ¿sabes? Que invisibles ante su propio no les permite, claro, gobierno de usos usos y costumbres, ante su propio trabajo. Sí. Exactamente. Pero entonces sí cambiamos su gobierno de usos y costumbres o los respetamos. Se llama, no, eso está violando la libre determinación. Por eso, pero si ellos deciden organizarse de esa manera y que sean más los hombres que tomen las decisiones sobre las Mientras no mujeres, violen derechos humanos, la Constitución dice, mientras no violen los derechos humanos, no sería criticable, aunque No, las mujeres no tengan pues, opinión. mira, Entonces eso sí viola derechos. podrás criticarlo, pero al final los que deciden son ellos. Imagínate que un día ellos vienen y nos dicen, no, ¿sabes qué? Ahora ustedes no pueden hacer, oye, espérame, o sea, tú haz tus usos y costumbres como tú quieras, nosotros Claro. nos regimos así, tenemos nuestras leyes, así. Y entonces es válido que ellos digan, en nuestras comunidades las mujeres pues tienen una injerencia mucho menor en los asuntos Yo creo que eso viola públicos. los derechos, o sea, si viola los derechos humanos, no, la Constitución lo dice. Yo te respeto tu libre autonomía y determinación, o sea, tú te regulas como tú quieras, pero no violas derechos humanos. Okay. Y no O sea, más ese allá uso y de- esa costumbre Exacto. sí habría que quitarla. Sí, o sea, pues. Convencerlos finalmente- para que lo- No, y además también que hablen ellas. No, pues yo creo que convencerlos no, porque puede haber coacción y eso va en contra. O sea, no nos metamos, o sea, finalmente ellas también necesitan hacer su propio movimiento, como lo hacen, ¿eh? O sea, sí, en algunas zonas son bien. Pero sí quisiera hablar de la iniciativa de Adelante. Sí. porque va a cerrar muchas pinzas Sí, que están abiertas. Bueno, llega esta iniciativa, ¿no? Están tomándola con mucha felicidad en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, está saliendo así muchas cosas de gracias, por fin se reconocen. ¿Qué pasó cuando los acuerdos de San Andrés? Que una de las grandes peticiones era reconóceme como sujeto de derecho público, ya hemos hablado de eso. Quiero poder contratar, quiero poder tener propiedad frente a ustedes, porque yo no tengo esa relación de propiedad, pero frente a ustedes sí quiero poder sentarme a negociar. Pues no, eres de interés público. Ahora lo que ha ido pasando, como les decía, es que en ciertas leyes federales se les ha ido reconociendo para el imperio de esa ley que sean sujetos de derecho, como la de cultura, la de telecomunicaciones, etc. ¿Qué está incluyendo ya la Constitución, como la plantea el presidente en esta ocasión? Es cuarto orden de gobierno. Ahora sí ya son sujetos de derecho público en términos generales, las comunidades y los pueblos indígenas. Y esto implica pues, que ellos ya van a tener derechos y obligaciones también, porque pues, van a tener, como sujeto de derecho público, pues van a tener también sus obligaciones, pues van a tener un presupuesto, quién va a administrar ese presupuesto, que van a tener ellos que ejercer la administración sobre ese presupuesto, en fin. No quiere decir que estamos en una balcanización, como decíamos, no estamos diciendo que pues Serbia y Montenegro no se están separando, están teniendo una libre determinación completa, ¿no? O sea, tienes tus derechos, tienes tus obligaciones. Cuando nos ponemos a ver el artículo 2, que es el que propone reformar, se divide en dos secciones. Una, cuáles son las obligaciones de las comunidades, y otra, cuáles son las obligaciones de la federación. Y ahora sí están redactadas las de la comunidad como obligaciones de tú vas a promover tu lengua, tú vas a promover nosotros vamos a hacer políticas públicas para que esto pueda permear, pero tú vas a hacer y tú. Que hasta cierto punto dices, pues claro, entonces empieza ese equilibrio del que decimos, oye, pues no existe equilibrio, pues también son vulnerables, pues no los voy a estar apapachando. Bueno, no, ellos también quieren decidir sus cosas, nada más les faltaba ahí en cierta medida, ¿no? ¿Qué sigue? La consulta. La consulta tiene se tiene que ver que haya un impacto significativo en los proyectos que se hacen para que surja la consulta. Pero ¿quién determina el impacto significativo? No lo va a determinar el gobierno, lo determinan ellos.
porque solo ellos pueden saber qué tanto impacta el proyecto en su comunidad y en su estilo de vida. Eso, tenemos que aprender a aceptar ese tipo de cosas. Tenemos que aprender a aceptar que si no viola los derechos humanos y la mujer se relega de cierta manera, pues eso es su forma, su sistema normativo, como el gobierno de Estados Unidos. O sea, es decir, oye, yo le voy a ir a decir a Estados Unidos que no voten por Trump. Pues no, o sea, tú no les... Ellos tienen su sistema y mientras no viole derechos humanos. 2, teníamos el de impacto significativo y la consulta 3. Quienes lucren van a tener que pagar por esa consulta que se va a hacer por cada proyecto y además van a tener que retribuir justa y equitativamente, ¿okay?, a la comunidad y a los pueblos, que eso ya viene en la ley de patrimonio. 4, asistencia y asesoría garantizada todo el tiempo a la comunidad. Eso ya estaba antes, pero ahora dice asistencia, me refiero a asesoría legal, o sea, y en su lengua, que por cierto en México todas las lenguas son oficiales, no nada más el español. Esta asesoría garantizada dice esto, y esto es importantísimo para nosotros como abogados, por personas especializadas en derechos indígenas, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística. O sea, no dice en propiedad intelectual. Estos son los 4 pilares de quien va a asesorar a la comunidad y por ende a una empresa que quiere contratar con una comunidad. Si esa persona, ese asesor, se está metiendo en ese proyecto y no tiene conocimientos de derecho indígena, pluralismo jurídico, perspectiva de género y diversidad cultural y lingüística, que se haga de un equipo que le fortalezca en esas capacidades, porque de lo contrario va a meter a su cliente en un problema muy grande y ellos también, ¿no? Y aquí ya no hay excusa de, oye, pero pues es que yo no sabía. Después, reconocer el patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva. Decíamos, la propiedad intelectual colectiva existe en función de los titulares, conoces a los titulares, pero no es lo que pasa en el patrimonio cultural. Tú no sabes quién es el nombre de fulanito y menganito que son parte de la comunidad, no existe esa individualización. Entonces, diferenciar, y aquí viene el tema de lo que comentaban ustedes, diferenciar muy bien si estamos hablando de patrimonio cultural o de algo que merece protección de propiedad intelectual. De verdad, de alguien que está dentro de la comunidad, que está haciendo algo original, creativo, distintivo y tal, que merezca una protección, y ya diferenciado, entonces ya se gestiona como debe ser, ¿no? O sea, ya que se pudo diferenciar, sabes que sí hay mérito, pues entonces sí que se proteja como propiedad intelectual. Pero ojo, partir de la premisa con la que empezamos esta plática, está prohibido usar estos a menos de contar con la autorización. Entonces hay una prohibición de inicio y no es un como antes de la uso y golpe avisa, no, de entrada ya está prohibido. 6, desarrollo integral, política lingüística multilingüe. O sea, ahora ya esto está muy difícil, ¿no? Porque al final es que se hable públicamente ante autoridades y tal, en las diferentes variantes, es muy complicado. O sea, pero bueno, pues ahí hicieron la carta Santa Claus y además él ya se va y dijo, bueno, yo cumplo con lo mío, ya si la aceptan, ¿no? Ya me especifica, ¿no? Después, políticas públicas, pues un desarrollo sostenible. Sostenible en temas antropológicos significa que se pueda mantener a lo largo del tiempo. Eso es sostenible. Que puedas decir que lo que se está haciendo ahorita se proyecta hacia el futuro, no que va a durar 3 años y ya después bye, ¿no? Esto es sostenible, ¿no? Después, en salud habla de medicina tradicional, habla de las parteras, un reconocimiento ya público y oficial a esas prácticas ancestrales, y también habla de temas agroquímicos, o sea, del cuidado del maíz. En fin, esta reforma es bastante relevante y trascendente para todas las demás. Y pues lo de telecomunicaciones, ¿no? La expansión de las redes de radio, de televisión, en fin, porque si empiezan a expandir este tipo de medios de comunicación con lenguas de las comunidades, empieza a poder facilitarse la política multilingüe de la que les hablaba. O sea, todo está integrado. Estos son pinceladas de lo que viene para que tengan en el radar, pero sí les sugiero léanla porque se vincula con todas las actividades que hoy estamos haciendo, y si verdaderamente pasa esta propuesta, pues ya tenemos un cuarto orden de gobierno, ¿no? Ya es el federal, el estatal, el municipal y las comunidades indígenas y afromexicanas. Es un gran cambio.
Pues sería todo.